Bueno, pues hola, soy Santiago Ximeno, Santi, y estoy aquí para robaros el tiempo libre después del trabajo. Entonces, por eso espero que lo hayáis aprovechado antes y hayáis jugado un rato, que es lo que yo suelo hacer en horario laboral, ¿no? La idea de esto es explicaros por qué tiene sentido jugar en el trabajo y también contaros cómo funciona la teoría de juegos aplicada al entorno laboral. Cómo mediante el estudio del mundo del juego y del videojuego podemos explicar cómo funciona una empresa y qué sentido tiene. He decidido poner un monigote mío y simplemente quién soy y demás, pues porque vi que lo había hecho Javi y dije, pues tía, esto queda súper molón. Y me lo he puesto, ¿vale? Y lo siguiente que pensé fue, no te olvides de estas tres reglas. Solo charlas técnicas, menos de 50 minutos, que sea entendible por humanos y una demo funcional. Así que he tenido en cuenta sobre todo lo de los 50 minutos. Entonces, esto es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de qué es trabajar, qué es jugar, qué es mejor. Sí, va a ser un poco obvio. La motivación, el flujo, la dinámica de la resistencia o cómo nos negamos a veces a entrar en el flujo del trabajo, lo que es el mundo real y un último apartado de preguntas. Pero en cualquier momento, durante la charla, cuando veáis que estoy contando alguna cosa que os parezca completamente ilógica, podéis realizar cualquier pregunta que queráis, ¿vale? Y la hablamos y lo contamos. Entonces, ¿qué es trabajar o jugar? Pues bueno, antes de empezar a hablar de ello, quería enseñaros, porque no sé si todos lo sabéis, lo que es un juego. Esto es un juego, ¿vale? Esto es un ratón. Tengo que acordarme de las teclas. Se levanta por la mañana, sale a dar un paseo, se cruza con personajes con los que habla. Todo va bien, no os preocupéis. Continúa su paseo. La verdad es que la cara del oso panda a mí me acojona. Baja a la mina, trabaja, sigue trabajando, vuelve de la mina, el oso panda sigue ahí, vuelve a su cuarto y se acuesta. Y al día siguiente empieza a jugar otra vez. ¿Vale? Por eso estamos aquí, para ver hasta qué punto eso es un juego o no es un juego, merece la pena jugar a eso y hasta qué punto hemos llegado entre la línea fina que separa la diferencia entre trabajar y jugar. ¿Vale? ¿Por qué estamos aquí hablando de algo así? ¿Por qué estamos hablando ahora de que el juego tiene importancia y merece la pena dedicarle una hora de vuestra vida a charlar sobre este tema? ¿Vale? Pues por la industria. Hasta hace unos años la industria del juego era prácticamente inexistente. Había una industria de juegos de mesa en los años 80 que estaba creciendo, que era poderosa, y llegó el mundo del videojuego. Entonces el videojuego, desde que empezó en los años 80 hasta ahora, ha multiplicado de una manera sus ingresos, ha multiplicado su forma de crear juegos, su forma de convertirlo en un proceso industrial, hasta el punto de que ahora da más dinero hacer un videojuego que una película de cine. Y se invierte más dinero en el mundo de los videojuegos que en el mundo del cine. Solo con eso os podemos hacer una idea de que ahora mismo el juego, tal y como lo concebimos, se ha convertido en algo totalmente empresarial. Luego la cultura. Tenemos una cultura de juego que no teníamos hace 20 años. Hace 20 años no teníamos internet, no disponíamos de la misma forma de conocer a la gente que estaba desarrollando juegos, no había la cultura del creador. Ahora mismo es tan sencillo hablar de Miyazaki como director de cine, como de Kojima como autor de videojuegos. Hemos de pronto descubierto que la persona que crea juegos también es relevante. Hay una cultura alrededor del mundo del juego y del videojuego que es enorme. Y en los últimos 5 años probablemente en España, más evidentemente fuera,
el juego se está tratando desde un punto de vista académico. Ahora hay libros sobre videojuegos, hay libros sobre la historia de Zelda, hay libros que justifican una narrativa digital, hay un montón de cultura académica que se está acercando a la academia y las universidades a impartir cursos de videojuegos, a impartir cursos de juegos, como si realmente esto del juego tuviese un sentido más allá de perder el tiempo y echar unas partidas, que es lo que yo os quiero convencer. En la parte de la educación, con lo que llaman los serious games, ahora de pronto hemos descubierto que se puede educar a la gente jugando, como si no hubiese sido siempre así. ¿Por qué lo hemos descubierto ahora? Porque ahora lo dicen personas que van bien vestidas y que lo llaman serious games. Entonces se ha dado esa pátina de calidad a lo que antes todo el mundo daba por hecho, que jugar era sano y educativo. Ahora ya profesionalmente también es válido. Y luego tenemos lo que se ha llamado la gamificación, pero que el término que se emplea actualmente y se quiere poner de moda es ludificación, ¿vale? Que es cómo justificar que lo que hago es insoportable y lo disimulo con trofeos, cosas bonitas, colores y demás. La gamificación lo que intenta es, de alguna manera, hacer llevadero un trabajo que no es llevadero. Porque si lo fuese, ¿para qué lo íbamos a gamificar? ¿Vale? Entonces, ¿qué es el trabajo? Pues según la RAE, pues una penalidad, una molestia, un tormento, un suceso infeliz. Esa es básicamente la definición de trabajo. Como quizá no venía bien, he buscado la de trabajar. Y aquí, que no lo podéis leer, es un poco pequeño, hay un montón de definiciones, ¿no? Básicamente lo importante es que viene del latín de torturar, viene, ¿vale? O de instrumento de tortura compuesto de tres maderos. Pero lo relevante es la primera parte. ¿Qué es trabajar? Es ocuparse en cualquier actividad física o intelectual. ¿Vale? No estamos hablando aquí del componente económico, no estamos hablando de otros componentes dañinos, tal y como tiene su raíz latina, sino que es ocuparse de cualquier actividad física o intelectual. ¿Y qué es jugar? Pues hacer algo con alegría, con el fin de entretenerse, divertirse o desarrollar determinadas capacidades. ¿Vale? También es retozar. Pero bueno, lo que nos quedamos es con la primera parte. Entonces, entre trabajar o jugar, aparte de la evidencia de las diferencias entre ambas definiciones, hay una diferencia esencial. En el fondo vemos que estamos dedicando nuestro tiempo a una actividad de alguna manera, ¿vale? Tanto en el trabajo como en el juego. En ambos casos puede ser gratificante porque no dejan de ser actividades físicas o intelectuales que nos pueden hacer sentir bien con lo que hacemos. Hay gente que se realiza esquiando y hay gente que se realiza trabajando en una mina. Depende un poco de la personalidad de cada uno. Pero hay un factor que es importante y diferenciador entre ambas cosas, entre trabajar o jugar. ¿Os hacéis una idea de cuál es la gran diferencia entre una cosa y otra? Pero no sería suficiente. Pues yo podría jugar y también me pagarían. Mira a la gente que se pone a probar juegos. La necesidad de trabajar, sí. Y eso sería que el trabajo es obligatorio. Claro, entonces, claro, electivo, sí, pero lo importante del trabajo es que es obligatorio, quizá vamos por ahí también, porque lo importante es que el juego es voluntario. Si yo juego, lo hago porque me da la gana. No tiene sentido jugar obligado. No estás disfrutando de tu juego. Sin embargo, el trabajo sí o sí lo tienes que hacer. Ahí estás obligado a hacerlo por tus necesidades económicas o por tus necesidades de cualquier otro tipo. ¿Vale? Las cosas voluntarias, ¿por qué se hacen? Porque estamos motivados. ¿Vale? Ejemplo de motivador. ¿De acuerdo? ¿Qué es la motivación? Al final la motivación es lo que te obliga a hacer las cosas. Tú te sientes motivado a hacer las cosas por diferentes maneras, ¿vale? Esto es un sistema de motivación clásico en las empresas en los años 80, también en Egipto. Entonces, luego la motivación que tenemos suele ser, pues eso, o extrínseca, este caballero y un montón de cosas que veremos ahora, o la motivación personal nuestra interna. Al final hacemos las cosas porque queremos hacerlas. Y eso es lo que denominamos motivación intrínseca. ¿Qué tipos de motivación intrínseca tenemos? El aprendizaje. Se supone que el ser humano, una de las cosas que le mueve es aprender. En psicología
el sistema de obediencia ha funcionado muy bien cuando se trataba de hacer todo el tipo de trabajo mecánico, todo tipo de trabajo rutinario, pero cuando se trataba de realizar un trabajo intelectual o un trabajo que requería cierto esfuerzo más allá de la simple mecánica, lo que siempre se ha motivado es a la gente a aprender su trabajo y a continuar aprendiendo. Esto que nos venden como el aprendizaje continuo en informática o que se vende en cualquier tipo de trabajo, al final estamos deseando aprender cosas y nos aprendemos nombres de directores de películas, nombres de actores, cuántas copas de Europa tiene el Barça. Cada uno se aprende más o menos lo que le interesa y mantiene una cultura. El aprendizaje forma parte de nuestra motivación a la hora de hacer las cosas. A mí particularmente es lo que más me motiva a la hora de abordar nuevos proyectos, nuevas ideas, es aprender cómo hacerlo y aprender cómo mejorar en ello. El aprendizaje es al mismo tiempo una trampa, porque cuando llegas a aprender una cosa, como veremos más adelante, te conviertes en un maestro en eso. Y cuando eres un maestro, ya no te interesa. Dentro de la motivación, otro de los temas que nos motiva a hacer cosas es la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque una vida rutinaria en la que todo te viene dado y todo te viene hecho no te resulta satisfactoria. A ti te gusta poder dirigir tu vida y ser capaz de decidir qué hacer. En eso, dentro del trabajo, igual que dentro del juego, la toma de decisiones siempre es controlada. En un juego hay una serie de reglas, una serie de objetivos, una serie de obstáculos. En el trabajo es exactamente igual. Tienes una serie de reglas que debes obedecer, una serie de objetivos y una serie de obstáculos que podemos identificarlos pues, con facilidad. Son tantos. Entonces, tu toma de decisiones es lo que te hace a ti sentirte a gusto y motivado cuando estás haciendo algo. ¿Cómo tomas decisiones? Pues en función de tu conocimiento. Y es ahí donde es parte importante el aprendizaje. Cuando tú empiezas a trabajar o te mandan a un proyecto y desconoces por completo tanto en qué estás trabajando como qué tienes que hacer, tu toma de decisiones es una apuesta. Desconoces por completo, no tienes suficientes datos como para poder trabajar sobre ello. La incertidumbre es tan grande que tu toma de decisiones se reduce a apostar. A ver si sale bien, a ver si esto funciona, a ver si esto va de tal manera. Según avanza tu vida profesional y según avanzan tus proyectos, según avanzan tus conocimientos, esa incertidumbre se reduce y tienes capacidad para decidir y sentir que estás formando parte de las decisiones que tomas y que no eres más que, ya no eres una especie de peón movido, sino que eres tú el que está tomando tus decisiones. Pasa con la vida real, pasa en el trabajo y en lo mismo en los juegos. Llega un momento, como decíamos en el aprendizaje, que esa toma de decisiones es completa. Sabes perfectamente qué va a ocurrir cuando haces algo. Por ejemplo, si yo voy a Telefónica y tiro por las escaleras a mi gerente, sé que probablemente no me vayan a contratar en el siguiente proyecto. Esa toma de decisiones, cuando es completamente consciente y la conoces con certeza, no tienes ninguna apuesta ni tienes incertidumbre, tienes una solución. Es cuando tienes el aprendizaje completo de algo. Ya no te interesa, se vuelve rutinario, aburrido y lo dejas y prefieres o avanzar o buscar otra solución. Y el tercer punto de la motivación intrínseca es la satisfacción personal. Las cosas las hacemos porque nos gusta hacerlas, tanto en el trabajo como en el juego como en cualquier otra cosa. Si no te gusta hacer las cosas que estás haciendo, no estás motivado. Si no puedes tomar decisiones, no estás motivado. Y si ya no puedes aprender más, tampoco estás motivado. En ese caso viene la motivación extrínseca. Aquí habitualmente está escrito en inglés, habitualmente, y tienes el feedback, score y los achievements, ¿no? Que es lo que se pone habitualmente en inglés. Pero, como tenía que ser entendible por humanos, lo he puesto en español. Entonces, la motivación extrínseca. ¿Qué problema tenemos con la motivación extrínseca? Que es insuficiente para que alguien tenga ganas de trabajar. También tiene que haber la intrínseca. Pero la extrínseca tiene que estar satisfecha, porque si no la satisfacemos, tampoco vamos a tener esa necesidad de trabajar, esas ganas de trabajar. La recompensa, lo que llamamos feedback. A todos nos gusta que cuando hacemos algo, alguien nos reconozca que lo hemos hecho. ¿Vale? No penséis en el feedback como en vuestro sueldo, los objetivos o demás. Eso es la puntuación dentro de un juego. Cuando yo juego algo y obtengo feedback es porque yo soy Mario Bros, le pego un cabezazo a un ladrillo, me cae una moneda y me hago gigante.
Eso me da un feedback, me hace pensar que cuando yo realizo acciones, tengo automáticamente una recompensa inmediata, tengo una información y con eso puedo descubrir que haciendo cosas soy premiado. Ese tipo de recompensas es una motivación extrínseca. Aquí puede ser desde una palmada en la espalda hasta un cambio de proyecto, hasta un ascenso, siempre sin pensar en la parte económica. La puntuación es lo que llamamos la parte económica, el score. Yo estoy jugando un juego y cuando termino mi partida obtengo un numerito, obtengo un número de estrellas, un nuevo nivel, paso de nivel. Esa puntuación es también importantísima, pero se ve a más largo plazo. La recompensa que tenemos siempre es una cosa más inmediata y la puntuación es una cosa a más largo plazo. A mí me pagan una vez al mes. Pero si lo hiciesen diariamente tampoco estaría mal. Y luego tenemos los retos. Y es que la motivación que decíamos de la toma de decisiones y la satisfacción personal, al final yo estoy haciendo mi vida como si fuese un juego. Al final lo que estoy intentando es superar ciertos retos. Si no tuviese retos, si mi vida se limitase a hacer siempre el mismo trabajo de la misma manera, no sería tan gratificante si no me permitiese crecer. Si empezase trabajando en un proyecto desarrollando, luego fuese jefe de proyecto, o si siempre estuviese desarrollando, pero desarrollase en varias tecnologías, o si lo hiciese en diferentes proyectos de diferente envergadura. El hecho de tener diferentes retos, de proporcionar a alguien un reto, eso le permite considerar que está disfrutando, jugando y formando parte de ello. Si hablo muy rápido, me lo decís. Si tenéis alguna pregunta, pues, la época del látigo, lo que cuesta el disfraz, podéis preguntármelo con toda normalidad. ¿Vale? Tengo varios juegos. ¿Vale? Este es otro juego que consiste en hacer el trabajo, ¿vale? Yo voy apretando aquí y hago el trabajo. Pero mientras tanto, pues voy al Facebook, veo mis fotos, aprieto por aquí y sigo trabajando, ¿vale? Tengo que intentar terminar las 3 cajas de trabajo. Una, voy a por la segunda, espera, me llaman por aquí, lo miro, el Facebook, espera, aquí tengo que hacer esto, tan, se cierro la ventana, ¿vale? Y sigo trabajando. Mi objetivo es, bueno, espera, que me ha llegado aquí una cartita, la aprieto, sí, ¿vale? Allá con el Facebook, tengo que mirar esto por aquí y sigo trabajando, ¿vale? Básicamente esto es mi día a día. Estoy intentando llegar al 2, ¿vale? No puedo porque otra vez el Facebook, el Twitter, el Instagram. Espera un momento que termino con esto, a ver si... Y a ver si consigo... es imposible, claro. Es imposible. Y mira, está bajándome el trabajo, claro, pues estoy atendiendo el trabajo y tal. Bueno, os hacéis una idea, ¿no? Básicamente de lo que es el trabajo diario de cualquier informático. ¿Vale? Por eso os voy a hablar del flujo. ¿Cuál es el problema cuando estamos trabajando? Que somos incapaces de concentrarnos en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas más bonitas que nos apetece hacer. Y claro, con un ordenador delante, que tenemos internet, tenemos juegos, tenemos tal, es un infierno. O sea, esto es una tortura diaria el poder centrarte en tu trabajo. ¿Vale? Entonces, ¿de qué es lo que queremos hablar? Del flujo. El flujo, que ahora os contaré lo que es una teoría de psicología que salió originariamente aplicada al mundo de los juegos, ¿vale? Su autor es, bueno, os enseño una foto para que veáis la pronunciación, cómo se pronuncia, más o menos así, ¿vale? Y pues eso, le llamaremos Mihaly. Es un psicólogo que se dedicó a hacer una teoría sobre qué es lo que nos mantiene atentos a hacer algo. Él lo llamó flow, aquí lo han traducido por flujo, evidentemente, no tenemos más, el estado de flujo. Y él lo que venía a demostrar es que en nuestro día a día, cuando estamos haciendo algún trabajo, hay algún momento que estamos tan metidos en lo que estamos haciendo que el resto de las cosas alrededor no importan. Ese estado, él lo denominaba estado de flujo, es un estado satisfactorio en el que la dificultad del trabajo que estamos realizando y nuestra habilidad en el área de lo que estamos realizando es la ideal y la perfecta para mantenernos en ese estado de pasión por el trabajo. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando, cuando la dificultad de lo que estamos haciendo supera nuestra habilidad? Pues que nos frustramos. Somos incapaces de resolver el problema, nos frustramos, sentimos que no podemos trabajar y por lo tanto
no aportamos lo que debemos a nuestro estado de felicidad natural, que es el estado de flujo. ¿Y qué pasa cuando la habilidad que tenemos supera con creces la dificultad del trabajo que nos han puesto? Pues que nos aburrimos. Y si nos aburrimos, si no tenemos interés en el trabajo que estamos realizando, ni estamos disfrutando nosotros ni somos interesantes tampoco para la empresa. El estado de flujo es algo que en su momento se explicó, como os decía, solo en el concepto del mundo del juego y se ha querido extrapolar a otras áreas, ¿vale? El área que evidentemente más lo pedía era el área empresarial. Lo cogió el mundo de la gamificación y lo ha puesto como un concepto para tener en cuenta a la hora de abordar todo lo que es el trabajo actual. Intentamos que la gente que está trabajando, no es nosotros mismos, o sea, lo queremos nosotros, lo quieren nuestros jefes, y cuando estemos trabajando estemos emocionados. Y para eso hay que saber valorar perfectamente las habilidades de tus empleados, incluso las tuyas propias cuando eres tú el que lo valora, y las dificultades a los que le estás sometiendo. ¿Vale? ¿Cómo podemos mantener la motivación? El estado de flujo es, pues, ¿cómo decirlo? Es como tomarte dos copas. Al final se te va a pasar y te va a entrar la resaca. Entonces es imposible mantener el estado de flujo durante toda tu vida seguido sin parar. Si fuese posible, no estaríamos aquí charlando, estaríais todos trabajando como locos, sin parar, no habríais ido a vuestras casas y no tendríais ningún interés en escuchar este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se puede mantener el estado de flujo y qué debemos hacer para ser capaces de estar siempre dispuestos a disfrutar de lo que hagamos? Y ya os digo que porque estamos en un entorno ahora mismo laboral, pero no deja de ser un entorno vital. Cuando nuestro amigo Mijail ideó esta idea, él pensó y mantenía que siempre empezamos con un nivel de habilidad mínimo, ¿vale? Y va subiendo de la misma manera que el nivel de dificultad. Empezamos, vamos aprendiendo, va subiendo la dificultad y nos sentimos cómodos en ese avance por las dos ramas. Las nuevas ideas nos dicen que no todo el mundo es así. Y no solamente en la parte del trabajo y en la parte del juego, sino en la vida. Hay gente que lo que le gusta es que las cosas empiecen muy jodidas y luego vayamos y recuperemos el flujo. No todo el mundo quiere empezar de cero programando y ver hasta dónde llega. Hay mucha gente que quiere empezar llevando un proyecto. Entonces, aquí, claro, evidentemente hablamos de una cultura de fracaso y una cultura de que las cosas salgan bien o mal. Pero lo que está claro es que hay personas que ya desde el principio quieren empezar con las cosas difíciles y les motiva más y entran más pronto en un estado de flujo cuanto más complicado es su trabajo. Y luego tenemos el flujo habitual de las personas, pues, del mundo común. Estamos en estado de flujo, nos meten en un proceso que se vuelve más difícil y aprendemos lo suficiente, volvemos a entrar. Estamos trabajando en un trabajo, tenemos una habilidad ya, lo dominamos por completo, lo hacemos a ciegas y nos cambian y entramos en una fase de dificultad. En ambos casos, esto es muy difícil conseguirlo uno solo. En este caso, muchas veces es necesaria la tutoría de la empresa. Es un estado que la empresa debe intentar que sus empleados siempre se encuentren en el estado de flujo. ¿Cómo? Pues cuando ve que un empleado está en una fase de aburrimiento, una fase de rutina y que puede dar más, buscarle un reto para que vuelva al estado de flujo. Cuando encuentra que un empleado está frustrado y no tiene ningún interés en conseguirlo porque está por encima de sus posibilidades lo que está haciendo, reconducirlo hacia otro proyecto, hacia algo que le pueda devolver las ganas de continuar trabajando. Es intentar que tus empleados, intentar que tú mismo, cuando eres tú, estés siempre con ganas de hacer cosas. ¿Vale? Y un gato negro. Esto es lo que llamamos el efecto gato. ¿Cuándo nos salimos del flujo? Pues cuando llega el efecto gato. Tú estás viendo una película de terror, estás disfrutando, ves a Jason Borges que saca su precioso machete, va a matar a otro chico, va a degollarlo, está a punto de verlo y tal, y sale un gato y te pega un susto de muerte. Y te ha bajado por completo el interés en ese momento que tenías en la película. Estabas completamente en el flujo y ha desaparecido. El efecto gato es ese efecto de que tú estás trabajando, estás tan contento y te llegan y te dicen, mira, que está cerrado el proyecto. Y dices, oh, vale, ¿y cuál es el siguiente? Pues no lo sé. Coño, pero o sea, si llevo aquí 10 años en Telefónica.
Es que ya no vas a trabajar más. Ah, bueno, pues voy a la empresa y al siguiente que haya. ¡Oh! Sí hay. ¿Vale? Ese es el efecto gato negro, ¿no? Estás en un estado de tensión que automáticamente te saca de tu flujo. Y es muy difícil, una vez que has tenido el estado gato negro, volver a ese flujo. Porque ya no estás en un punto en el que puedas escalar con facilidad, ni en un punto de dificultad o de habilidad. Estás en un punto de terror porque ha cambiado por completo tu ciclo. Tú tenías clarísimo tu progresión y el efecto gato, pues, acaba con ella. Eso es difícil de gestionar tanto por el empleado como por la empresa. Y es una de las partes más importantes a la hora de plantearse lo que es reconducir el trabajo. Y bueno, ahora os voy a contar lo que es la dinámica de la resistencia. Me costó encontrar el título del apartado 4, pero como veis, la mayoría, el subtítulo no me costó nada encontrarlo. ¿Vale? Entonces, la dinámica de la resistencia. ¿Qué podemos hacer para mantener el flujo? Y eso es lo importante, porque nosotros lo que queremos es, desde un punto de vista, la empresa quiere que trabajemos. Nosotros lo que queremos hacer es disfrutar cuando trabajemos. Aprender es divertido. Y eso es algo está demostrado, ¿no? Algo que todo el mundo cuando aprende se divierte. Eso es una cosa que no podemos evitar, está en nuestros genes. Nos encanta aprender y nos divertimos muchísimo aprendiendo. El problema es que, claro, tú estás aprendiendo algo y llega un momento en el que aprendes demasiado. Y cuando has aprendido todo lo que sabías sobre un tema, si no tienes la posibilidad de saltar a otro tema o de aprender en otra tecnología o de aprender alguna otra cosa, muchas veces te agobias. También hay gente que una vez que aprende algo no quiere salir de ahí. ¿Por qué? Pues porque es más cómodo, es más fácil y demás. Ese tipo de persona que ha visto que ya ha aprendido todo lo que tiene, lo que quiere hacer en ese momento es enseñar, como Yoda, por ejemplo. Llega un momento que no, oye, pues eres Jedi, no vamos a pasarte al lado oscuro, ¿no? Entonces lo que quieres es poder enseñar a los demás cómo trabajar. Ese es un tipo de perfil que también se puede utilizar para recuperar para luchar contra esa dinámica de la resistencia. No quería poner dinámica de la resistencia del empleado, porque todos somos empleados y quedaría fatal. Pero en el fondo lo que estamos es viendo cómo poder manejar ese problema. Los retos, el cambio y las decisiones. Sigue siendo importante para superar esa dinámica de frustración o de aburrimiento, obtener nuevos retos, tener cambios. Todo lo que vemos en un juego habitual está, en los juegos clásicos, está parametrizado a la perfección. Tienes niveles, tienes finales, tienes diferentes retos. Tú lo que te vas enfrentando es a un pequeño reto. Ese reto sabes que forma parte de un reto mayor o de un arco de historia y vas sufriendo pequeños cambios durante ello. Y es importante que cada vez que tienes que superar un reto o enfrentarte a un cambio de nivel o lo demás, puedas tomar decisiones. El hecho de que puedas tomar decisiones es lo que te garantiza mantener ese interés. En cuanto ves que todo está programado, que todo pierde ese reto, que no hay ese cambio en lo que haces, pierdes el interés por el trabajo, por el juego, por lo que sea. Y al mismo tiempo tenemos a gente que lo que quiere hacer es siempre lo mismo. ¿Vale? Tenemos dos modelos de jugadores. Tenemos ese jugador que disfruta un montón jugando a un juego sorprendente con niveles cada vez asombrosos, con nuevos personajes, con el monstruo final y demás. Y tenemos al tío que quiere coger el Hay y alimentar su granja en el farmil y echar una poquita de granja y que le diga a otro compañero, oye, ¿me llenas este barco con mis cosas? Yo te las lleno, no te preocupes. Ahí no hay ningún objetivo vital, no hay nada. Es una rutina en la de la comodidad en la que te mueves cómodamente. Hay que saber descubrir qué personas disfrutan con esa rutina, porque no todos, como veremos, somos iguales. Y para manejar esa rutina tenemos lo que en el mundo de los juegos se llama DDA y que la mayoría de los que somos muy jugones odiamos. Es lo que se llama, aquí tengo la chuleta, pero bueno, es Dynamic Difficulty Adjustment. Es el ajuste dinámico de la dificultad. Hay juegos, amigos, que nos engañan. Tú estás jugando un juego
te estás liando a pegar tiros y a matar bichos y no hace más que salir más bichos y sigues pegando tiros y sigues matando bichos y se lo cuentas a tu colega que está jugando y te dice, "Joder, esta fase me salieron 300", y él te dice, pues a mí me salieron 3. Porque el juego lo que hace es que se adapta a tu inutilidad. Hay varios juegos que se adaptan completamente a tu utilidad. Lo que intentan es que no te sientas incómodo. Si estás jugando, yo qué sé, el Fallout 3, por ejemplo, creo recordar que era el que saca más cajas de munición en función de si lo haces bien o lo haces mal. Pues si lo haces mal te saca más y si lo haces bien te saca menos. Pues hay juegos que lo que hacen es engañarte. Te hacen pensar que estás jugando de puta madre y en realidad lo que están haciendo es adaptarse a cómo eres tú. Eso es una forma de modificar la manera de que trabaje la gente y la manera en la que trabajamos y que nos planteamos la vida. A veces nos engañamos y nos hacemos precisamente eso, nos ajustamos dinámicamente al problema que tenemos y decimos, oye, mira, no quiero dar más de sí porque si doy más me van a pedir más. Entonces doy menos, me piden menos. Ese ajuste dinámico de la dificultad es una trampa en sí misma, pero funciona. Hay mucha gente que es feliz. Y luego está lo que se llama la gamificación o ludificación, que bueno, se puso de moda hace unos años, se pensó que iba a haber un negocio económicamente brutal dentro de la gamificación y pues se ha desinflado. Y se ha desinflado por la simple razón de que todos los proyectos que se han hablado de gamificación, todo lo que se ha hablado de gamificación ha sido post-mortem. Decían, oh Dios mío, fíjate, en el BBVA hemos hecho esto y hemos fidelizado a nuestros clientes y tal. Y decía, ¡ay, qué guay! ¿Y qué habíais planificado para hacer esto? No, ha salido así, pero mira, lo podemos incluir como gamificación, porque metimos un juego. O sea, no hay un estudio previo de voy a gamificar algo, voy a ludificar algo para que la gente venga y fidelice al cliente. No. Se ha fidelizado al cliente y luego se intenta analizar lo que se ha hecho y se dice, ah, pues fíjate, esto cabe en la etiqueta de gamificación. ¿Cómo podemos gamificar las cosas? Pues evidentemente hay muchas maneras. La forma que desgraciadamente es la que más se ha utilizado es la de la recompensa fácil. Toma un trofeito. Entonces esto se hace mucho en los juegos, son lo que llaman los logros, ¿no? Pues he logrado desbloquear no sé qué, he desbloqueado no sé cuántos, he desbloqueado no sé qué. Pues en la vida real está funcionando así. Al final es, bueno, para gamificar tienes que meter tu control de actividad. Bueno, pues en el control de actividad cada vez que lo meto te doy 3 puntos adicionales. Cuando tienes 15 puntos adicionales tienes un día extra de vacaciones. Se ha perdido la esencia de lo que es que tú disfrutes con lo que haces. Lo que estás intentando es enmascarar una tarea desagradable con regalos. Y ahora, pues bueno, os voy a hablar una vez visto la parte teórica y demás, vamos a ver, no sé cómo voy de tiempo, a lo mejor voy lanzado o no, porque voy tan rápido, ajustadísimos. Os voy a hablar del mundo real, ¿vale? De cómo somos, qué es el mundo real y demás. Para ilustrarlo he puesto una foto de una cosa que ya no existe, porque no hay nada mejor que hablar del mundo real con algo que no existe. Esto es una ciudad que se llama Kowloon, famosa al lado de Hong Kong, en China, muy bonita y que la derribaron hace unos años. En una ciudad que os recomendaría buscar la historia. Solo os digo que estaba fuera de toda ley y se construyó de tal manera que los aviones tuvieron que cambiar su entrada en el aeropuerto porque se chocaban contra las casas que habían construido ilegalmente. Entonces tuvieron que empezar a dar un giro para poder llegar a los aeropuertos. Protagonistas. ¿Vale? En el mundo real tenemos protagonistas, escenas y verbos. Esto está sacado de la definición de los juegos, como actualmente lo ve Ananthropy, que está estudiando los juegos desde un punto de vista académico y quiere que todo el mundo hable de la misma manera cuando habla de un juego. Entonces cree que en los juegos, en la vida real al final, hay protagonistas, hay escenas y hay verbos. Protagonistas, como decíamos, cada persona es única y reclama su propia narrativa personal. Claro, todos queremos la épica. A todos nos encanta que nuestra historia sea la que importa. Yo estoy aquí contándoos esto porque quiero que me miréis y me escuchéis. Bueno, comprendo que luego eso genera ansiedad y otros quieran hacerlo, es normal. O sea, esto es importante, ¿no? Yo quería hacerlo porque vi que lo hacíais. Me he venido aquí a soltar mi rollo. La narrativa personal es importante. Por eso, como hay una narrativa personal y cada uno es importante, lo mejor es clasificar a la gente, siempre, ¿no? Porque intentamos, en cuanto veáis que alguien quiere ser importante y personal, clasificaros. Y hay un montón de clasificaciones para simplificar un poco el proceso de tratar con tantos millones de humanos, ¿no? Esta es quizá la más popular, es la clasificación de Richard Bartle,
que la hizo para clasificar los jugadores que jugaban a un juego en red y quería clasificarlos y ver cómo eran. Lo cogió la gente de la gamificación y dijo, "Buah, esto es la panacea, con esto puedo clasificar a los empleados". Y claro, la gente se descojonaba. Decía, "Hombre". Así que vino, este sí me lo tengo apuntado, vino Amy Jokin y dijo, no, no, lo que podemos hacer es cogemos lo mismo, pero le metemos un montón de verbos por en medio y demás y tal, y cambio un poco los nombres y ya entonces sí que tenemos la clasificación. Y luego llegó Marceski, que es, pues, junto a Gabe Zickerman, el gran tío de la gamificación, y se hizo, en realidad se ha hecho un cubo en 3 dimensiones en el que tiene 8 tipos de clasificaciones que dan lugar a 24 por las 3 dimensiones y demás, pero empezó con esto. Lo ha ido mejorando con el paso de los tiempos y tal, y quitándole colores. En fin, yo he hecho lo mismo. Paso estoy aquí. Entonces, el mío lo he hecho en PowerPoint, no queda tan bonito, pero seguro que en cuanto le ponga fotos esto os va a fascinar. ¿Qué es lo que hacemos? Contar un poco cómo somos las personas cuando estamos trabajando. Tenemos pues 4 tipos de personas en función de qué es lo que más nos atrae. Si lo que nos interesa es la parte de interacción con las personas, somos gente social, somos gente que nos gusta trabajar en equipo, gente que nos gusta trabajar en proyectos grandes, que luego se vean, que haya gente que esté pendiente de nosotros, que al final se note esa unión y esa posibilidad de comunicarnos con los demás. Si lo que nos va más es la acción y las personas, somos lo que se llaman personas competitivas. Queremos desarrollar nuestras propias soluciones, queremos que se valore lo que hacemos nosotros. Podemos formar parte de un equipo, pero esta parte la he desarrollado yo. O sea, al final lo que queremos es esa visibilidad y esa forma de trabajar que al final implica el estoy yo y luego están los demás. Y aquí no juzgamos si es bueno o malo cada cosa. El rompecabezas es más inhumano. Tiene el mismo sentido que el competitivo en el sentido de que él también quiere que estar formando parte de la realidad de yo estoy aquí resolviendo los problemas, pero a él lo que le fascina es el escenario. Le fascina la posibilidad de estar hoy en este proyecto, mañana en este otro, dame esta herramienta, dame esto nuevo. Ese es el tipo de persona que lo que le gusta a la hora de trabajar es que cada día sea un reto distinto y que le den la oportunidad de hacer cosas sorprendentes. Y luego está el romántico. Le sigue gustando trabajar con personas, le sigue gustando trabajar en equipo, pero le gusta que sea variadillo. No se siente cómodo, encasillado siempre en el mismo trabajo, ni siquiera con los mismos compañeros. ¿Vale? Esto es lo que llaman el explorador. El romántico explorador es una persona que interacciona con todo, o sea, se va a un proyecto a Telefónica a trabajar, luego va a trabajar a otro lado, cambia de empresa varias veces, es el tipo de persona inquieta que siempre está buscando una solución. El rompecabezas, al final, es una persona que lo que está buscando es conseguir logros, conseguir pequeños retos, conseguir ese tipo de cosas, porque es lo que le gusta. El romántico necesita más amor. En el mundo real, igual que tenemos las personas, tenemos el contexto. De nuevo, cada contexto es único, cada situación es particular, pero tenemos que intentar regularla si queremos que tenga un sentido. Entonces, en el contexto, como en todos los juegos, tenemos una serie de reglas. ¿Cómo deben ser las reglas para que alguien que esté trabajando se sienta cómodo? Pues lo más importante, que sean flexibles. O sea, tiene que haber una flexibilidad. Tú tienes unas reglas, tienes un mundo cerrado, tienes una forma de trabajo, tienes que llegar hasta ahora, salir hasta ahora y demás. Pero esa flexibilidad en las reglas, en el mundo actual, es lo que está permitiendo que las cosas funcionen. El teletrabajo, tu horario personal, el poder disponer de tu tiempo como tú quieras para hacer el trabajo, el trabajar por objetivos. Al final, yo, por ejemplo, que estoy trabajando ahora en un proyecto de Telefónica, mi gerente adora trabajar por objetivos. Eso da una tranquilidad a la hora de plantearte el día a día muy grande. Esa flexibilidad es importante a la hora de que tu gente y tu equipo esté contenta. Objetivos. Aquí cuando yo digo objetivos, evidentemente estáis pensando en esto, ¿vale? Pero yo no, yo estaba pensando en esto. Tienes que tener un objetivo, a corto, a largo y a medio plazo. Y si estás en una empresa y esa empresa te está garantizando tus objetivos, entonces sabes que estás en el sitio correcto y estás trabajando de forma adecuada. ¿A qué me refiero? Pues tienes tu objetivo de terminar tu trabajo del día, de que el proyecto salga bien,
de tener una continuidad, de tener proyectos nuevos. El hecho de tener esos objetivos hace que te sientas que formas parte del trabajo. Los objetivos son tanto tuyos como de la empresa. Y al final, cuanto más formas parte de ellos, más sentido tiene todo para ti. Y luego los obstáculos. Pues obstáculos siempre va a haber, pero el hecho de que los haya en el mundo real es algo importante. Como os decía antes, resolver los obstáculos es lo que nos da ganas de continuar en el trabajo. Es importante formar parte de algo que resuelve cosas. A mí una de las cosas que más me costaba, por ejemplo, explicarle a mi madre al principio de cuando trabajaba en informática, pues era mi trabajo. Me decía, bueno, cariño, ¿qué has hecho hoy? Y yo decía, pues hemos hecho una aplicación para hacer un ticketing de no sé cuánto, para I+D y tal. Y dice, ¿y dónde lo utilizáis? Y eso. No, no, lo hemos descartado. Se han invertido 2 millones y no hemos querido sacarle, hemos tirado a la basura. Ah, vale. ¿Y ahora qué estás? En otra aplicación que estoy haciendo no sé qué y tal. ¿Y qué esperanzas hay de ponerla en producción? Ninguna. El hecho de no tener obstáculos que resolver, de no hacer cosas que tengan un sentido final, al final va en detrimento de tus ganas de trabajar. Cuando tú ves que lo que terminas tiene algo físico, que al final es real, eso te permite seguir con ese flow que decíamos. Y bueno, y en el mundo real también tenemos lo que llamamos el verbo. ¿Y qué es el verbo? Pues el verbo es que proporciones a la gente la capacidad de hacer dos cosas, acciones y diálogo. Nosotros al final somos personas que queremos realizar acciones, más rutinarias, menos rutinarias, como quieras, pero queremos que el trabajo que hacemos tenga correspondencia con lo que sabemos hacer. Si yo sé hacer 8 o 10 acciones, quiero que se me permita hacerlas. Mi aprendizaje luego me va a permitir hacer 20 acciones, permíteme que las haga. Si me limitas, si me dejas solo hacer esto cuando yo sé que puedo hacer esto, probablemente no siga aquí. Probablemente quiera ir a otro lado, quiera buscar otros retos, otros obstáculos para poder ser capaz de desplegar todas mis acciones. ¿Vale? En los juegos, evidentemente, todas las acciones que puedas realizar, cuanto más acciones tengas, mejor. Incluso si puedes pervertirlas, el hecho de poder pervertir tus acciones, de mezclarlas, hacer nuevas, hacer combos, hace que sientas que estás entendiendo las reglas y que puedes manipularlas. Y luego está el diálogo. Y en realidad lo que tendría que poner es el monólogo. ¿Vale? A todos nos gusta soltar nuestra charla. A mí me encanta. Lo estoy haciendo. O sea, es importante que se te proporcione la capacidad de diálogo, que la gente te proporcione la capacidad de formar parte de lo que estás haciendo. No hay nada mejor que encontrarse con un problema en un grupo de trabajo y que todos puedan opinar sobre él, que todos puedan manifestar su situación, que todos puedan manifestar sus inquietudes y que cada uno pueda aportar lo que necesita. El diálogo es en sí mismo una acción, pero es quizá la más importante a la hora de planificar los trabajos en grupo y los equipos de trabajo. Y mi reto eran 50 minutos y lo he clavado. Así que, ¿preguntas? Por eso lo dejo para el final. Bueno, pues eso, la idea era contaros en un breve espacio de tiempo teoría de juegos aplicada pues, a la vida real. ¿Vale? Y la vida real nuestra, al fin y al cabo, son 8 horas diarias en una empresa o más. Para mantener el estado de flujo no solo depende de uno mismo, depende de Claro, todo. depende de tu contexto. Claro. O sea, tú puedes mantener el estado de flujo lo que puedes mantener el estado de flujo. Y recordemos que somos privilegiados. Estamos hablando aquí de mantener un estado de flujo a gente que tiene un trabajo, entre comillas, privilegiado. No le puedes pedir a que mantenga el estado de flujo al padre de Billy Elliot que trabaja en una mina. Bastante tiene, como hace el ratón, con volver a su casa todos los días y echarse a dormir. O sea, eso está claro. El estado de flujo no es solo tuyo, pero es importante que esa motivación intrínseca propia la tengas, si no, es imposible. Solo con la extrínseca no vas a mantener el estado de flujo. Que te paguen 100 veces más. Bueno, si no hay motivación por otro lado, por mucho dinero que te paguen. Por eso. Otra cosa es que diga, bueno, que me lo paguen y ya está. Estoy desmotivadísimo, pero me pasta. También, pero no se mantendría. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, con la gente que es voluntaria?
que no tiene motivaciones extrínsecas, ¿no? Si No las, pagan, si- no tiene motivaciones, a lo mejor. Repite la pregunta para que te oigan desde casa. Que repitas la pregunta para que te oigan desde casa. la pregunta que ha realizado. Pregunto que qué pasa con la gente que se dedica al voluntariado, por ejemplo, este tipo de cosas. Sigue siendo intrínseco y extrínseco. Pero extrínsecos, ¿por qué? Ah, igual, hay un montón de necesidades de hacer cosas que no son solo propias. O sea, yo tengo, por ejemplo, la posibilidad de viajar. Si hago un voluntariado en otro país o si soy misionero y quiero ayudar a gente y es todo interno mío, al final la gratificación que me dan es que me han ofrecido esa posibilidad de hacerlo. Si no tuviese la posibilidad de ir allí, por ejemplo, no podría hacerlo. Siempre hay cosas extrínsecas que te llevan a hacer esas cosas. En el caso de voluntariado, la intrínseca es muchísimo más importante porque no hay una recompensa material si pensamos en dinero y demás, pero sí hay otras cosas. Hay la posibilidad de eso, de que te lleven allí, de conocer gente, de otro tipo de La cosas. realización personal también. Que tendrías, sería mayor a lo mejor. Sí, yo digo, sí, ahí está claro que cuando haces cosas, yo hago cosas de voluntariado y son, básicamente creo que las hago por mí mismo y por egoísmo. Una pregunta, Santi. Has pintado ahí una distribución de, no me acuerdo de quién, que tipifica a los jugones, ¿no? Creo que hay uno conocido dentro de Killer. Ah, sí, sí. ¿Tu experiencia en el mundo de Elite se cumple en esos perfilados o depende de...? No, se insiste mucho en que el 80% del perfilado es social. Se dice mucho que el 80% de la gente es social. En el mundo del que yo veo habitualmente, en el mundo en el que yo participo habitualmente, no es cierto. Y no es cierto porque te encuentras en un mundo en el que la subcontratación es muy habitual. Entonces, en la subcontratación, la gente no se siente implicada de ninguna manera. Te encuentras en un proyecto en el que tienes 8 compañeros de 8 empresas distintas. Es muy difícil que esos compañeros hagan piña. Los que sienten que son de su empresa se alejan de ti y los otros están pensando siempre en ti en modo competitivo, en modo de, cuando quiten 4 que no sea yo. No, no es así. Hay mucho más killer que social. Aquí, en España, y la forma de trabajo. Fuera, probablemente es distinto. Pero tampoco es estrictamente esos cuatro perfiles. Puede haber. No, y claro, y ya te digo, esos perfiles los hizo Richard Bartel porque tenía un jueguecito que quería ver cómo funcionaban esos jugadores. Y lo primero, tenéis una charla de Richard Bartel en el TED, las típicas charlas que podéis ver, explicando cómo se lo cogieron los de gamificación y sacando otros cuatro tipos distintos. Vampiro, chupasangre, hombre lobo y psicópata asesino. Y justificando en cada caso con la barra que podían funcionar y que podían ser perfectamente igual de válidas en gamificación. O sea, tiene sentido en el sentido en el que estaba hecho. Y desde luego hay siempre gente que tiene un 20% de esto y un 80% de esto. O sea, yo me veo más en la parte de interacción social, pero también en la parte de rompecabezas, por ejemplo. Pero entonces el tipo de jugador depende un poco del juego que estés jugando, según nos dicen. No, El contexto te va a... sí, claro, el contexto te define. O sea, evidentemente, en un juego, por ejemplo, como el Farmville, un asesino no tiene cabida. Porque no, es que además no te lo permite el juego, no te permite ir a quemarle las cosas al tío que está ahí cultivando sus zanahorias. Que yo creo que daría mucho, mucho al juego, francamente, pero bueno. Entonces, el contexto Pero ahí, según eso, según el contexto que pudiera generar una empresa, así conseguiría claro, a sus jugadores. claro. Una empresa podría llegar a definir un grupo que fuese completamente social o completamente competitivo, en el sentido de cómo piensan empresas, por ejemplo, que tengan una habitación que te contratan y te mandan a un cliente y no vuelven a verte. Y no tienes más, no tienes estructura dentro de la empresa y no tienes nada. Ahí es imposible que generes un ambiente social. O depende de cada proyecto también. Interesaría meter más a cierta gente que a otra. Claro. Y los perfiles de cada uno son los que son. O sea, hay gente que es más competitiva y gente que es menos competitiva. O sea, eso es como es. Hay gente que le gusta trabajar en equipo y gente que le gusta trabajar sola. Lo ideal es que la empresa encuentre un puesto adecuado para cada uno. Es una utopía, pero lo ideal es que el tío antisocial que tienes en tu equipo, pues le mandes a un proyecto que vaya solo. Vamos. Y supongo también que todos estos nuevos retos que propones para mantener el flujo y tal será
años al menos siempre en un campo concreto, ¿no? No dice, bueno, es que mañana me aburrió la informática y me hace taxista. Alguna persona habrá, pero Ahí que la cada mayoría uno. será Claro, en el mismo contexto. lo lógico es que como has tenido una fase de aprendizaje, te mantengas en tu fase de aprendizaje. Hay gente que le gusta dar saltos al vacío y romper completamente con lo que estaba haciendo antes y hacer otras cosas. Es también complicado. También planteate que cuando tú has tenido un aprendizaje y el aprendizaje incluye tus 6 años de universidad o todo lo que sea, empezar de cero otra vez en un trabajo nuevo implica un cambio radical en tus recompensas, en tu puntuación, que la gente no está dispuesta Se puede a afrontar. compensar en otros aspectos. Claro, ahí ya depende, pues lo que te... También sobre todo, que no hemos hablado, es el trabajo intergeneracional. Hay varias generaciones y cada generación tiene una forma de ver la vida. Yo veo la vida de una forma, los programadores de host de 60 años lo ven de otra manera y los que acaban de entrar con 20 años lo ven completamente distinto. Tenemos necesidades distintas, requisitos distintos vitales, no tiene nada que ver. Es mucho más sencillo arriesgarte con cierta edad que con otra y con ciertas inquietudes. También es verdad que también es más fácil que con 50 años te inviten a que te arriesgues más que con 20, eso depende. Y antiguamente, hace ya muchísimos años, vamos a decir 100 o más, todo esto típico del trabajo familiar, de que el abuelo hacía el mismo trabajo que el tatarabuelo y luego el padre, el hijo, y parecía que todos estaban felices y motivados, al menos en teoría. Bueno, siempre tienes las típicas novelas decimonónicas de la hija que no quiere continuar en la casa y tal, y de la chica que es sirviente y va no sé dónde, pero siempre está soñando con ser otra cosa. O sea, la idea es que ahí al final tenías una especie como de entramado burgués del que no podías salir. Si tu padre era zapatero y tenías tu casa que era una zapatería y estabas allí y allí no había donde echar el currículum, pues tenías que ser zapatero, o sea, no había más. Y si tenías una hija, pues había que casarla. O sea, que en aquella época, cuando hablamos de hace 100, 200 años, no había muchas alternativas a la hora de plantearte una vida laboral. Nosotros somos afortunados porque tenemos un entorno occidental que nos permite plantearnos ese tipo de cosas. Y no vivimos en Irlanda hace 50 años, donde tenías un trabajo y era el que era porque vivías en una zona donde solo podías trabajar de eso, por ejemplo. O sea, siempre que hablamos de este tipo de cosas y del juego en el trabajo, hay una cosa que se decía hace unos años y es que los videojuegos son juegos para ricos. Y evidentemente lo son. O sea, todo lo que hablamos de teoría de juegos y tal es para ricos. La gente que tiene que trabajar 18 horas al día no juega. Y la gente que trabaja solo 8 horas pero no tiene dinero para comprarse una PlayStation 4 no juega. Esto siempre es algo, desgraciadamente, para personas que han tenido suerte. Pues precisamente por eso no tendemos siempre a estar más desmotivados de lo que deberíamos. Es decir, buscamos constantemente una utópica motivación que quizá no debamos buscar. Ya, pero es Continuamente intentamos salir del flow cuando hay gente que... es el hedonismo y al final tenemos tanto que sentimos que no estamos recompensados. Al final es pues esa pescadilla que se muerde la cola. Cuanto más tienes, más valoras tener más. Entonces, Por lo menos falta de motivación intrínseca, ¿no? intrínseca. Hay gente que se motiva sinceramente con muy poco y hay gente que necesita demasiado para motivarse y continuamente hay que Motivarlos, claro. Por eso decíamos, pues eso es la imagen del egipcio y la motivación clásica. Hay gente a la que es imposible darle una motivación real a su vida porque carece de esas inquietudes. Pues en la época de la Revolución Industrial, pues desgraciadamente había gente que tenía esas inquietudes pero no podía manifestarlas. Ahora que podemos hacerlo, yo creo que lo mejor es eso, aprovecharlo. Aprovechar que tienes la posibilidad de realizarte como tú quieras, siempre con las limitaciones que nos da nuestra vida, que evidentemente son distintas a si hubiésemos nacido en Etiopía. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Has asimilado, me parece entender, la recompensa al salario? La puntuación. La puntuación. Uh-huh. Eso es peligroso, eso que dices, ¿eh? ¿Por? Porque entonces no estaría relacionada con el tiempo. Relacionada con el tiempo. O sea, tú Sí, tienes una... Estamos acostumbrados a un modelo de que generalmente el salario va asociado al tiempo que pasas en un contexto.
y no necesariamente ligado a Claro, la puntuación que consigues. no, claro, aquí la puntuación la asociaba a tu experiencia, a tu capacidad de aprendizaje. La puntuación va asociada, no va asociada a un tiempo sentado en una mesa, sino a una capacidad de juego que has realizado que al final te da una puntuación. Si yo en Aquí un, está la clave de la claro, revolución claro, que viene. claro, si yo en un juego, yo no, Vamos a modelos en los que está precisamente ligado al claro, tiempo que se presenta una mesa. antes de que era equivalente la puntuación a la recompensa. Ahora se intenta separar, se intenta dejar claro que la puntuación no tiene relación con la recompensa, Claro, porque va más allá, son cosas distintas. eso da para otro capítulo. Para otra charla. Pues bueno. Gracias. Las cosas. Vale. Recordadlo, todo, ¿no? El ánimo de lucro y tal. Y bueno, y para mí, un trofeo. Siempre es importante. Bueno, yo te voy a dar otra recompensa. Esto no tiene casi valor. Solamente. No sé cómo llamarlo. Es la razón por la que hago estas cosas. Efectivamente. Espero que te guste porque ha sido muy difícil volverlo. Ay, qué bueno. Ha sido difícil escoger algo a un escritor, desarrollador de juegos, Ah, psicólogo, no sé. Al final hemos optado por algo sencillo. Para no. esto vendría mejor en unas Para que no nos tijeras, critiques. pero entiendo que no os fiáis después de esto. A ver. Esto es una lucha entre. Esto es una lucha entre la dificultad y la habilidad. Preparar una cifra también, no sé. Ahora estás teniendo un reto. Ahí está, estamos superando un reto. Ahí está. Mucho más sencillo. Es mi incapacidad. Gracias. No, no me dedicaré a abrir cajas. Qué bonito. Mira qué bonito este contenido. ¡Oh! Una taza. Esta es la razón por la que lo he hecho, porque quería tener esta taza. Quería tener esta taza y, oye, mira, me encanta. Los Story Cubes. Un juego precioso. En la carta que hemos puesto, seguro que tienes toda la colección. Pero. Sí. No, me falta el de Batman. Y además a mi hija le hará mucha ilusión porque ahora se lo dejaré. Porque los míos no se los dejo. Hola. Es un juego narrativo. Juego de dados. Es un juego de dados narrativo. Lanzas los dados y formas una historia a partir de los dados. ¿No? Está muy bien para dinámicas de grupo y demás. Está muy bajo. Me encanta. Adoro las libretas, así que no os digo más. Son los más llevados. ¿Esa cuál es Nos la...? han dicho, ¿qué le puedes regalar a un escritor? Pues no tenemos ni idea, pero estamos seguros de que gastan muchísimas Claro. libretas. Sí, sí, sí. Me encantan las libretas. Además de mi color favorito. También lo sabía. Y unas gominolas. Bueno, pues muchas gracias. De verdad.